Yannick. Muy buenas tardes, Pablo, soy Elsa Bragato. Elsa, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, Pablo. Bueno, has montado la obra El fantasma de Canterville, basado en un cuento de Oscar Wilde. Exactamente, sí, el espectáculo se llama Canterville, Gabinete de Curiosidades, y es una relectura de alguna forma inspirada justamente como punto de origen en el fantasma de Canterville, que es, como todos conocen, un cuento de Oscar Wilde, en la intención un poco de no solamente servirnos de la anécdota y del mundo que sabiamente creó Oscar Wilde, sino pensar cómo eso a la hora de trasladarlo a un montaje teatral en donde lo atravesamos por distintos lenguajes, que son los lenguajes teatrales que nos interesan, que es el mundo del teatro visual, el teatro físico, el mundo del clown, por otro lado, las máscaras, los títeres, las marionetas. Cómo ese espectáculo podía, de la misma forma que el texto lo hace, dialogar con muy distintos espectadores, desde un chico hasta un público adulto, un público grande. Así que esa es un poco la aventura en la que se han metido lanzamos. Ustedes. Exactamente. Sí. Porque te estoy escuchando con mucha atención, obviamente, y bueno, trasladar un texto que también es simpático, de alguna manera es simpático, no es Poe, por ejemplo, quiero decir que es un texto simpático, y con máscaras, con todas las cosas que vos me estás contando, no es fácil. No, desde ya. ¿Cómo se mueven esos personajes? Ese era un poco el desafío, claro, para nosotros, y el interés de poder crear desde nuestros lenguajes teatrales. Digamos, somos una compañía que viene fundamentalmente atravesada por estos lenguajes, gente que viene de un teatro más visual, gente que viene del mundo de la magia, gente que viene del mundo de la danza, gente que viene del mundo de las marionetas. En el punto en el que nos encontramos fue esta suerte justamente de gabinete de curiosidades, que a la manera de esta suerte de caja de Pandora que creaban los coleccionistas de principios del siglo XX, de fenómenos naturales, de objetos de todo tipo, tiene una gran multiplicidad de lenguajes, ¿no? Claro, hay que saberlos ver. Seguro, pero eso es lo que nos parece interesante también, claro, como todo texto que nos parece, por ejemplo, profundo, es estos textos, estos cuentos que parecen ser, por ejemplo, destinados a un mundo infantil y en realidad resisten estas múltiples lecturas. Digo, claro, si uno se pone a leer El Principito, si uno se pone a leer Alicia, si uno se pone a leer Canterville mismo, es un universo que convoca a distintas miradas en distintas etapas de la vida, y eso era un poco lo que estamos trabajando ahora. Nos interesa y nos llama mucho la atención cuando encontramos chicos riéndose de toda una serie de cosas que suceden en la obra, y al mismo tiempo un público adulto pudiendo conectarse con otro tipo. Con otro mensaje, claro, con otro mensaje también, ¿no? Porque creo que es el pragmatismo frente a lo contrario, ¿no? Y tomamos de alguna forma esta anécdota justamente, digo que hoy a finales, digo que empieza en algún punto a finales del siglo XIX y que hoy en pleno siglo XXI tiene una enorme identificación todavía, que es este encuentro entre estos dos mundos, entre este mundo mucho más romántico, mucho más de las ideas, mucho más de los valores, y al mismo tiempo este pragmatismo técnico, productivo, que en este caso en el mundo de la obra representan los Otis, que es esta familia americana que deciden un día irse a vivir a una mansión en Inglaterra, pese a que todo el mundo los ahuyenta y los advierte de que en esa casa hay fantasmas y de que 5 generaciones de ingleses se han asustado por este fantasma, y ellos en realidad dicen, qué buen motivo para hacer un espectáculo y para darnos cuenta, ¿no?, de cómo podemos enfrentar fantasma. Y entonces se produce esta especie de gran juego de comedia, de paso de comedia, en donde quién persigue a quién. Es este fantasma que al mismo tiempo se ve perseguido por estos otros hombres pragmáticos. Y en la figura del fantasma, digamos, básicamente Wilde pone justamente todo lo que es la idea del arte, la idea de la poesía, la idea de un mundo mucho más sutil frente a este mundo absolutamente práctico. Claro, lo ideal, los sueños y todo lo demás, lo que soñamos, pero plasmado en un fantasma, digamos. Exactamente. Y que ustedes tienen que ir desarmando y desarticulando para transformarlo en esa caja de Pandora, por lo que me estás contando, que es ese gabinete tan especial.
¿no? Y preguntarnos eso, ¿cuál es el fantasma? Si el fantasma es eso que vemos de afuera como un espectro, o el fantasma es eso que tenemos adentro, justamente, ¿no? No, qué interesante. Con lo que nos enfrentamos todo el tiempo. Me hablaste de la compañía. ¿Cómo se llama la compañía, Pablo? La compañía se llama El Quinto Elemento y es una compañía que a partir de un proceso de formación de varios años, sí, que se da en el estudio que yo dirijo, que es el estudio Hershanik, y a partir de ahí artistas que venían de distintos procederes, transitaron una experiencia de 3 años de formación, y a partir de ese proceso decidimos hacer un salto de lo formativo a lo creativo, y bueno, y nos lanzamos con este primer proyecto, que es, bueno, como te digo, la ópera sí, prima de no sabía la compañía. No sabía, los conozco de nombre, pero no sabía que era la ópera prima, así que me encanta. Entonces, perdón que yo pronuncié mal tu apellido, Hershanik. Hershanik, O sea, sí, yo te dije bueno, mal, mil disculpas. Sí. Escúchame, hablabas de teatro visual, ¿no? Uno se imagina que el teatro siempre es visual. ¿Por qué lo haces énfasis así? Teatro ya, visual. Digo, todo teatro es visual, pero claro, en particular nos interesa la impronta, sobre todo en un medio teatral como es el medio porteño, muy estimulado desde el texto siempre, como punto de partida y como punto de anclaje, ¿no? Sí. Esta posibilidad del actor de decir un texto. Nos interesaba en ese sentido dialogar con lo escénico y con el espectador desde un lugar mucho más sensible, es decir, desde un lugar donde lo primero que accede al ojo del espectador es la imagen, y la imagen en ese sentido mucho más tridimensional, como algo que uno puede escuchar, pero al mismo tiempo puede sentir y al mismo tiempo puede oler, ¿no? Desde un lugar donde lo imaginativo es lo primero que aparece. Creamos imágenes de alguna forma buscando que sea el espectador quien viene con nosotros a completarlas. Claro. No es que hay un texto exacto que explica e ilustra lo que sucede, sino que partimos desde ese lenguaje mucho más sensorial. ¿Sí? Ajá, qué y en ese sentido el teatro de objetos, el teatro de títeres, las máscaras, claro, nos permiten darle al espectador un lugar mucho más activo en lo que hace al diálogo con lo que mira. Claro, y al mismo tiempo... Perdón, no. Sí, no, porque será el espectador siempre el que termina completando el viaje, el que termina riéndose y completando, asignándole a todo eso que ve un valor propio. Vos hablaste de una escuela, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto, Pablo? Contanos un poco de tu escuela. Mira, la escuela que yo formé, que es el estudio Hershanik, que es un poco el resultado de lo que han sido los distintos modos de hacer teatro y las distintas compañías en las cuales yo me he formado y he trabajado. Por un lado, la pedagogía Jacques Lecoq, que es un gran pedagogo francés que vivió desde mediados del siglo XX hasta hace algunos años, hasta el año 98, y que es quien revoluciona de alguna forma la forma de hacer teatro en Francia, y quien instala de alguna manera toda una nueva impronta del teatro físico, y de entender justamente cuáles son las formas de componer teatralmente sin que sea el texto el punto de partida, sino que el texto llegue en consecuencia de que hay un cuerpo expresivo y un espacio escénico que pide que el texto llegue, por decirlo de alguna forma. Claro. Y de ahí me fui yendo a lenguajes que tenían que ver con el clown. Yo trabajé muchos años en un circo de Canadá llamado el Cirque Éloise, que es un poco el brazo artesanal del Cirque du Soleil. De ahí convergí hacia otros lenguajes, como es el mundo de Philippe Gentil, que es otra compañía en Francia, donde lo marionetístico, donde lo dancístico y donde lo teatral conviven. Actores, bailarines, marionetistas crean un universo plástico. Sí. Este es, para mí, si de alguna forma hubiera que resumirlo, la gran matriz, y es pensar el teatro como un elemento plástico, como un espacio pictórico, en donde aquello que sucede es como una especie de gran pintura en movimiento, ¿no? Qué hermoso. Además, tu formación es muy interesante, Pablo. Y es un poco, como te digo, este punto de llegada a pensar cuáles son las formas que tenemos hoy de dialogar con el espectador desde un lugar sensible, desde un lugar de conmoción. ¿Qué quiere decir la conmoción? Moverse con el espectador. Como el espectador es una parte tan activa de lo que sucede en la escena como la escena misma. Ahora, te corto un minuto por esto. Quiero saber dónde estudiaste y en qué lugares estuviste, porque me parece muy interesante. Mira, yo me formé inicialmente, viví en México y me formé como actor de texto, actor clásico en el Conservatorio de México.
A partir de ahí me di cuenta de que había algo en relación con el texto y con cierta estética realista de hacer teatro que a mí no era la que más me convenía, y que me interesaba fundamentalmente cómo el cuerpo y el cuerpo en movimiento, en relación con la danza, en relación con el teatro de movimiento, podía existir. Y fue ahí que llegué a esta escuela, que es la escuela de Lecoq, sí. que es, como te decía, una escuela que está cita en París, y que es una experiencia formativa muy interesante, donde converge de más de 30 países, y durante 2 años estamos creando formas teatrales y distintos lenguajes teatrales, todos juntos, cada semana proponiendo una nueva forma teatral, con lo cual es una experiencia y un desafío artístico súper interesante. Qué bien. Que trabaja el mundo de las máscaras, el mundo de los objetos, y finalmente todos los territorios teatrales, el melodrama, la tragedia, el coro. Pero qué interesante. ¿Te fuiste a México por alguna razón? Me fui a México de chico, digamos, motivado por la situación política que se vive en la Argentina. Claro. Lo supuse, por eso quería que lo dijeras. Desde ya, sí, soy parte de lo que se conoce como los Argenmex. No sabía eso. Que somos los exiliados argentinos en México. Algunos hemos vuelto a Argentina, otros... Pero qué lindo que hayas vuelto y que hayas creado esta escuela. Entonces vamos a dar los datos, porque me parece importante dar datos que yo no tengo aquí. Primero los datos de tu escuela, si es posible que la gente acceda o no. Por supuesto, sí, si querés te doy el nombre del estudio. Se llama Estudio Gershanik y tiene una página que es www.estudiogershanik.com. Ajá. Gershanik es Gershanik. Perfecto. Muy bien. Ahí la gente puede ingresar y ven las posibilidades que hay de tomar clases con vos, supongo. Totalmente, los distintos seminarios de formación que hay. Qué interesante. Y después hablemos de la obra, ¿dónde se da? Bien, de los horarios. Entonces está en su reestreno, estamos volviendo aquí al teatro que ha sido nuestra casa desde el año pasado, y que es el Galpón de Guevara, que es un teatro fantástico, que se está convirtiendo hoy en Buenos Aires en un polo de un teatro performático, un teatro visual, de un teatro físico muy muy interesante, y está en Guevara 326 en Chacarita. La obra se presenta todos los domingos a las 18 horas. Muy bien, entonces para mañana, porque es para todo tipo de público, ¿verdad? Para toda la familia. Para toda la familia. Se van a divertir, se van a sorprender y van a viajar en un mundo mágico, me parece, justamente de curiosidades. Bueno, Pablo Gershanik, ha sido un placer conocerte, ¿sí? Para mí también, y quisiera, digamos, para poder acercarnos a tu auditorio, ofrecerte con mucho gusto la posibilidad de que 2 miembros de tu auditorio puedan el día de mañana, de alguna forma que ustedes designen, acercarse a ver el espectáculo, invitados por nosotros. Te agradecemos muchísimo, Pablo, y vamos a estar en contacto a través también de la gente de prensa, Alicia Nievas y todo su equipo, que tan gentilmente nos ha puesto en contacto también con vos. Les agradecemos muchísimo justamente a Octavia Prensa que nos están ayudando con la difusión del espectáculo. Y lo hacemos con mucho gusto. Bueno, las puertas, como siempre le decimos a la gente, a nuestros amigos, a los que aceptan ser entrevistados de este programa, quedan abiertas para cualquier cosa. Muchas gracias a ustedes, y las puertas de la mansión de Seville están abiertas para todos ustedes y su auditorio. Gracias, te mando un beso muy grande, Pablo, y muchas gracias. Igualmente para ustedes, muy agradecido.